Amigos, bienvenidos a este espacio donde celebramos lo que hace grande a México, nuestra tierra, nuestra hospitalidad, nuestro orgullo. Hoy vamos a hablar de un tema que muestra el corazón abierto de nuestro país, los 10 estados mexicanos con más estadounidenses viviendo entre nosotros. Imagínense, México, con su sol, sus mercados, su música, se ha convertido en un segundo hogar para cientos de miles de vecinos del norte, desde jubilados que buscan paz hasta jóvenes que trabajan desde las playas. Según la encuesta nacional de la dinámica demográfica de 2023, en México viven 1.2 millones de migrantes y casi el 70%, unos 840,000, son estadounidenses. Esto no es nuevo. Desde los pioneros mormones del siglo XIX hasta los trabajadores remotos de hoy, México ha sabido abrir sus puertas. Si llevan a México en la sangre, dan un like, suscríbanse y activen la campanita, porque este viaje les va a mostrar por qué nuestro país es un imán de convivencia. En 2023, las visas temporales para estadounidenses se duplicaron desde 2021, según la Unidad de Política Migratoria, y su presencia impulsa nuestra economía. ¿Quieren saber dónde viven estos vecinos? Agárrense, que esto es puro orgullo mexicano. México es más que un destino turístico, es un hogar para millones, un lugar donde la hospitalidad es ley. Desde los tiempos de la colonia, cuando los primeros extranjeros llegaron atraídos por nuestras tierras, hasta hoy, cuando el trabajo remoto y el bajo costo de vida traen a miles, México ha sido un refugio. En 2023, los estadounidenses representaron el 70% de los migrantes en el país, según INEGI, y su impacto se siente en el turismo, que creció un 5.1% entre 2014 y 2015, y en el comercio, con exportaciones a Estados Unidos de $467,720 millones. Pero no todo es dinero, es la convivencia, los restaurantes que celebran Thanksgiving, los niños que piden dulces en Halloween, los deportes como el béisbol que unen a ambos pueblos. Hoy vamos a conocer los 10 estados donde los estadounidenses han encontrado un hogar, desde las fronteras hasta las costas, y cómo su presencia fortalece a México. Esto no es solo una historia de números, es la historia de un país que abraza, que comparte, que brilla por su corazón abierto. Empecemos en el norte, con Baja California, el estado con más estadounidenses en México, hogar de unos 200,000 vecinos del norte. Tijuana, con su bullicio, y Ensenada, con sus playas, son imanes para jubilados, veteranos y trabajadores transfronterizos. En 2023, Baja California acogió a miles de estadounidenses que cruzaron la frontera buscando una vida más barata, según El País México. Aquí, el inglés se mezcla con el español en los mercados, y el béisbol es tan popular como el fútbol. Pensemos en John, un jubilado de 65 años en Rosarito, que desayuna tacos y celebra el 4 de julio con sus vecinos mexicanos. La economía local creció un 4% en 2023 gracias al turismo y la inversión extranjera, según Data México, pero el alza en rentas preocupa a los locales. Desde los años 50, cuando los primeros jubilados llegaron, Baja California ha sido un puente entre dos mundos, un lugar donde México demuestra que la convivencia es su mayor tesoro. Ahora, viajemos a Jalisco, la tierra del tequila, donde unos 100,000 estadounidenses han encontrado su hogar. Puerto Vallarta y el lago de Chapala son paraísos para jubilados y expatriados que buscan sol y tranquilidad. En 2023, Jalisco atrajo a miles de trabajadores remotos, según la Secretaría de Turismo, gracias a su clima y su cultura vibrante. Imagínense a Susan, una escritora de 50 años en Ajijic, que trabaja desde un café con vista al lago, rodeada de mariachis. Los estadounidenses aportan millones al turismo, que representa el 8% del PIB estatal, pero también han elevado los costos de vida en algunas zonas. Desde los años 60, cuando los primeros jubilados descubrieron Vallarta, Jalisco ha sido un refugio. Aquí, los estadounidenses celebran Thanksgiving en restaurantes locales, y los mexicanos los invitan a las posadas, mostrando que la cultura se enriquece cuando se comparte. Jalisco es México en su máxima expresión, acogedor, alegre, imparable.
Sigamos en la capital, la Ciudad de México, donde unos 80.000 estadounidenses viven entre el caos y la magia de la antigua Tenochtitlán. Colonias como Roma y Condesa, con sus cafés y galerías, son imanes para trabajadores remotos y estudiantes. En 2023, la ciudad vio un aumento del 20% en visas temporales para estadounidenses, según la Unidad de Política Migratoria. Pensemos en Emily, una diseñadora de 35 años que vive en Polanco, colaborando con artistas mexicanos mientras disfruta del Día de Muertos. La presencia estadounidense impulsa el sector cultural, con festivales y negocios bilingües, pero también genera críticas por la gentrificación. Desde los años 90, la capital ha atraído a diplomáticos y creativos, y hoy, con la Embajada de Estados Unidos como centro, es un hub global. La Ciudad de México, con su historia y su modernidad, demuestra que México puede ser hogar para todos, un lugar donde el pasado y el futuro se abrazan. Ahora, al norte, a Nuevo León, donde unos 70.000 estadounidenses han hecho de Monterrey su hogar. Esta ciudad, conocida por su industria, atrae a empresarios y trabajadores de empresas como Tesla. En 2023, Nuevo León recibió $2.000 millones en inversión extranjera, mucho de Estados Unidos, según la Secretaría de Economía. Imagínense a Mac, un ingeniero de 45 años en San Pedro Garza García, que asiste a juegos de béisbol con sus colegas mexicanos. Los estadounidenses aportan al 7.9% del PIB estatal, pero el aumento en rentas preocupa a los regiomontanos. Desde los años 80, Monterrey ha sido un polo de negocios, y hoy, con su calidad de vida, compite con ciudades de Estados Unidos. Aquí, los estadounidenses aprenden a amar la carne asada y los mexicanos adoptan el fútbol americano, creando un crisol cultural. Nuevo León es la prueba de que México no solo acoge, sino que transforma. Viajemos al Bajío, a Guanajuato, donde unos 60.000 estadounidenses, especialmente jubilados y artistas, viven en San Miguel de Allende. Este pueblo mágico, patrimonio de la humanidad, es un imán por su clima y su arte. En 2023, el turismo extranjero generó el 10% del PIB estatal, según Data México. Pensemos en Linda, una pintora de 70 años que organiza talleres en San Miguel, inspirada por los callejones coloniales. Los estadounidenses han revitalizado la economía local, pero también han elevado los precios de las casas. Desde los años 50, cuando los primeros artistas llegaron, Guanajuato ha sido un refugio creativo. Aquí, los estadounidenses celebran el 4 de julio y los mexicanos los invitan al Festival Cervantino, mostrando una convivencia que trasciende fronteras. Guanajuato, con su historia y su calor humano, es un orgullo mexicano que brilla en el mundo. Sigamos al norte, a Chihuahua, donde unos 50.000 estadounidenses viven, muchos en Ciudad Juárez y las colonias mormonas de Colonia Juárez y Dublán. Estas comunidades, fundadas en el siglo XIX por pioneros mormones, son un legado histórico. En 2023, Chihuahua atrajo a trabajadores transfronterizos, según INEGI, y su economía creció un 3% por el comercio con Estados Unidos. Imagínense a David, un descendiente mormón de 55 años, que cultiva tierras en casas grandes y celebra Thanksgiving con sus vecinos mexicanos. Los estadounidenses aportan al comercio fronterizo, pero la inseguridad es un reto. Desde los años 80, Chihuahua ha sido un puente con Estados Unidos, y hoy, su mezcla de culturas es única. Aquí, los corridos y el béisbol unen a dos pueblos, mostrando que México es un hogar donde todos caben. Ahora, a las costas del Caribe, a Quintana Roo, donde unos 40.000 estadounidenses viven en Cancún y Playa del Carmen. Estas ciudades, joyas del turismo, atraen a jubilados y trabajadores remotos. En 2023, el turismo generó el 20% del PIB estatal, según la Secretaría de Turismo, mucho gracias a visitantes de Estados Unidos. Pensemos en Robert, un chef de 60 años en Tulum, que mezcla recetas mexicanas con sabores de su país. Los estadounidenses impulsan la economía, pero el alza en rentas preocupa a los locales.
Desde los años 70, cuando Cancún nació como destino, Quintana Roo ha sido un imán. Aquí, los estadounidenses disfrutan del Día de Muertos y los mexicanos adoptan Halloween, creando un mosaico cultural. Quintana Roo, con sus playas y su hospitalidad, es México en su máxima expresión. Viajemos al Pacífico, a Baja California Sur, donde unos 30.000 estadounidenses viven en Los Cabos y La Paz. Este estado, con su clima perfecto, atrae a jubilados e inversionistas. En 2023, el turismo extranjero aportó el 15% del PIB estatal, según Data México. Imagínense a Patricia, una empresaria de 65 años en Cabo San Lucas, que organiza tours para estadounidenses y mexicanos. Los vecinos del norte impulsan la economía, pero la gentrificación es un desafío. Desde los años 90, Los Cabos ha sido un refugio para jubilados, y hoy, su mezcla de culturas es vibrante. Aquí, los estadounidenses celebran el 4 de julio en la playa, y los mexicanos los invitan a las fiestas patrias, mostrando que la convivencia es el alma de México. Baja California Sur es un tesoro que brilla por su apertura. Sigamos en el norte, con Sonora, donde unos 25.000 estadounidenses viven, especialmente en Nogales y Hermosillo. Este estado fronterizo atrae a trabajadores y jubilados por su cercanía con Estados Unidos. En 2023, el comercio con Estados Unidos generó el 10% del PIB estatal, según INEGI. Pensemos en James, un comerciante de 50 años en Nogales, que cruza la frontera diario para trabajar, pero vive en México por su bajo costo. Los estadounidenses fortalecen el comercio, pero la inseguridad es un reto. Desde los años 60, Sonora ha sido un puente con Estados Unidos, y hoy, su cultura binacional es única. Aquí, los tacos y el béisbol unen a dos pueblos, mostrando que México es un hogar para todos. Sonora, con su desierto y su fuerza, es un orgullo mexicano. Por último, Tamaulipas, donde unos 20.000 estadounidenses viven en Matamoros y Nuevo Laredo. Este estado fronterizo es un hub de comercio con Estados Unidos. En 2023, las exportaciones a Estados Unidos representaron el 12% del PIB estatal, según Data México. Imagínense a Laura, una maestra de 55 años en Bronzeville, que vive en Matamoros para ahorrar, pero enseña a niños mexicanos y estadounidenses. Los vecinos del norte impulsan la economía, pero la inseguridad preocupa. Desde los años 80, Tamaulipas ha sido un puente comercial, y hoy, su mezcla de culturas es vibrante. Aquí, los corridos y el fútbol americano crean lazos, mostrando que México sabe acoger. Tamaulipas, con su lucha y su corazón, es un pilar de la hospitalidad mexicana. Amigos, estos 10 estados son la prueba de que México es un país de puertas abiertas, un hogar donde los estadounidenses encuentran paz, trabajo y sueños. En 2023, México creció un 3.2%, según el Banco Mundial, y aunque el 2024 fue más lento, con un 1.5% según INEGI, el 2025 nos trae retos y oportunidades. La migración, el turismo, el comercio con Estados Unidos nos hacen fuertes, pero también nos piden equilibrio para que todos ganen. México no solo acoge, transforma, une, brilla. ¿Cuál de estos estados te sorprendió más? ¿Crees que México debe seguir abriendo sus puertas? Déjenlo en los comentarios, dan un like, compartan este video, y no olviden suscribirse para seguir celebrando lo que nos hace mexicanos. Nos vemos en el próximo video, y que viva México.